mí que esta mañana el profesor de educación física, como es colegio militar, ellos tienen mucha actividad deportiva y una de las, para poderlos calificar, una de las tareas era que teníamos que hacer 30 minutos de ejercicio esta mañana con los niños. Entonces yo, cámbieme en 5 minutos porque el niño se levantó y mami, tienes que estar conmigo en esta clase. Cámbieme en 2 minutos y póngame a hacer ejercicio de aquí, que tengo un dolor de piernas que no te imaginas. Me imagino porque al mío también me toca hacer clase de educación física con él. Hijo de pucha, brinconea un montón y uno con este estado físico y en cuarentena peor. Ahí va, Doc. Es que parece que le están saliendo las muelitas. Entonces al principio se pensó que era eso que llaman SUR. Y luego vino el médico y dijo que no, que sí. Y después no era eso y pues está como brotadito y yo con fiebre y irritable. Pero sí, son como las muelitas. Buenas tardes, doctores. Bienvenidos a su clase de consultorio jurídico 4. Espero hayan descansado bastante el fin de semana. Les agradezco a los que me acompañaron en la conferencia. Espero les haya servido mucho. Ahí hay mucho de medicina legal que pues no se alcanzó a ver por el banner de YouTube, pero la idea es que ustedes puedan ver la conferencia y que no sé si ya les envié las diapositivas que también les pueden ayudar bastante. Frente a lo demás, habíamos visto, la semana pasada estábamos haciendo un repaso de derecho penal general, estábamos revisando los elementos de la conducta punible, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, dolo, culpa, preterintención, dolo directo, dolo eventual, vimos el camino criminal, vimos las modalidades de tentativa, vimos la coautoría propia e impropia, vimos quiénes son los partícipes, el determinador, el cómplice y el interviniente, y hasta ahí creo que habíamos visto. Ustedes me corregirán, doctor Diego Vargas. No, hasta ahora está entrando. Doctor Vermont. Doctor Vermont, dígame, ¿sí fue todo eso lo que vimos o en dónde quedamos exactamente con ustedes? ¿No me escuchan? Doctor Vermont, ¿me escuchas? ¿Ah? Ok, entonces, doctor Aguilar, Andrés Aguilar, Doctora, buenas noches. buenas noches. ¿Dónde quedamos la semana Sí, pasada? doctora. Sí, doctora, como usted detalló ahorita los puntos, sí está bien, en esos quedamos. Ok, vimos todos los partícipes, doctor, cómplice, interviniente y determinador. ¿O solo coautores? Doctor Aguilar. Doctora Yuri, cuéntame tú. Doctora, pues dentro de mis apuntes solo quedamos en preterintención, no vimos coautores. Ahí puso un caso y ahí quedamos analizando el caso. Ah, ok, estábamos viendo un caso de preterintención. No sé si sería el del runcho, tal vez. ¿Sí, doctora Yuridia? Doctora Yuridia, fue Estábamos en el del programa de televisión, doctora, el de la broma. Ok, ¿y lo solucionamos completo? Sí, señora, establecimos lo que pasaba, hicimos los aportes y ahí quedamos, doctor. Maravilloso, muchas gracias. Entonces vamos con coautoría el día de hoy, porque es que vamos diferente con el A y el B, con el diurno y el nocturno y se me cruzan los cables. Entonces, gracias, doctora Yuridia. Vamos a comenzar, esperemos no nos presente problema el Zoom. En la clase anterior molestó bastante, pero bastante. Entonces vamos a esperar que ahorita no moleste cuando compartamos la pantalla. Si es así, por favor, la doctora Yuridia me avisa si hay inconvenientes en el audio cuando empiece a compartir la pantalla. Gracias. Listo, doctora. Gracias. Entonces, ok, vamos a comenzar. Aquí. Listo. Vimos tentativas, vimos culpa, vimos preterintención y ahí quedamos. Entonces, vamos a analizar las figuras de la autoría.
¿Me están escuchando? No. ¿Me escuchan, Lo doctores? escucho, pero Más o menos, suena entrecortado. Profe, buenas noches. Se escucha muy entrecortado. Ok, ¿todos tienen sus videos cerrados, por favor? Todos los videos deben estar cerrados porque ahí es donde empiezan los problemas. Listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartirles pantalla. A ver si es eso. No, mentiras. Voy a quitar primero mi cámara a ver si podemos compartir pantalla. Si continúan los problemas, quitamos entonces la compartición de pantalla. ¿Listo? ¿Ahí me están escuchando, doctora Yuridia? sí, doctor, mucho mejor. Listo, perfecto. Entonces confiemos en Dios en que ya con eso se anule el problema. Vamos a empezar entonces con las figuras de la autoría y la participación. Las vamos a recordar. Entonces, según el artículo 29 del Código Penal, todas las personas que ustedes están viendo en pantalla son autores. ¿Qué pasa cuando son autores? Que todos ellos van a tener exactamente la misma cantidad de pena que es la prevista dentro del respectivo artículo, dentro del respectivo delito. Entonces, en principio, ¿quién es autor? Es autor quien realiza la conducta por sí mismo, es decir, quien materialmente mata, viola, hurta, falsifica, extorsiona, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la persona que realiza la acción o la omisión descrita en el tipo penal. Ese es el autor, que nosotros conocemos coloquialmente como el autor material. ¿Quién más es autor? El que utiliza otro como instrumento. Él es el llamado autor intelectual. Es decir, él es quien mueve los hilos del delito y se vale de otro, que es el autor de carácter material, para lograr la consumación de la conducta. También son autores los representantes legales de personas jurídicas. La semana pasada, durante nuestro ejercicio de la preterintención, alguien decía, no, es que las personas jurídicas no pueden ser responsables penalmente. Las personas jurídicas, en teoría, no, pero sí lo son a través de sus representantes legales. ¿Por qué? Porque es que resulta que la persona jurídica, como ente de carácter ficticio, necesita un cuerpo. Ella no puede delinquir por sí sola, pero sus representantes legales sí lo pueden hacer. Incluso quien no tenga personería jurídica puede en un momento dado llegar a delinquir. Así lo dice el artículo 29 específicamente cuando señala que también serán autores los miembros. En un segundo mientras busco la norma. Listo. También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica. De un ente colectivo sin tal atributo, es decir, sin personería jurídica, o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente y realice la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado. ¿Notan lo que les están diciendo ahí? Hombre, que incluso si es una persona jurídica de derecho público, si es una persona jurídica de derecho público, transmite la calidad de derecho público, es decir, de servidor público, a su representante legal. Es decir, que no se puede escindir, no se puede dividir el papel del representante legal de la persona jurídica, porque gracias a eso es que se puede iniciar actuación procesal contra el representante legal de una persona jurídica. Entonces, penalmente, quienes son responsables son los representantes legales de las personas jurídicas, pero ojo, no como personas naturales, sino como miembros de esa persona jurídica. Ellos también tendrán la calidad de autores. También serán autores quienes actúan en posición de garante.
La posición de garante no aparece específicamente señalada en el artículo 29 del Código Penal, pero sí se entiende que son autores porque así lo señala el artículo 25 de esa misma disposición, que dice que quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que la agente tenga a su cargo la protección concreta del bien jurídico protegido o que se le haya encomendado como garante de vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o a la ley. Y después nos da al menos 4 ejemplos, el artículo 25 que ustedes tienen allá y lo pueden consultar en su código, de cuándo hay posición de garante. Nos habla de la famosa estrecha vida de comunidad. Es posible que, y ha pasado, que hombres o mujeres, padres de familia, que saben que sus hijos están siendo maltratados o abusados por el otro padre de familia, ocultan esa situación y pueden responder penalmente en calidad de autores por vulnerar la posición de garante. Es decir, que eventualmente si la mamá sabe que el esposo está abusando del niño o de la niña y guarda silencio, responderá exactamente igual que él por haber violado al niño, porque ella tenía la posición de garante y no hizo nada. Igualmente existen posiciones de garante frente a las llamadas actividades de riesgo, es decir, fuentes de riesgo, como por ejemplo, cuando las personas van manejando, son garantes porque van desempeñando una actividad de carácter riesgosa y entonces son garantes de la vida e integridad personal de las personas que van con él en el vehículo. Si algo les llega a pasar como consecuencia del mal ejercicio de la conducción, responderá en calidad de autor por posición de garante frente a las lesiones de aquellos. Igualmente ocurre cuando usted se sube a un Transmilenio. El conductor está asumiendo la posición de garante sobre todas las personas que van en el Transmilenio, en un avión, etcétera, etcétera. Ojo, pero eso solamente ocurre respecto de varios bienes jurídicamente tutelados. Eso lo dice el parágrafo del artículo 25 que nos señala que será solamente frente a vida e integridad personal, libertad individual y libertad de información sexuales. De manera que si a usted se sube en un Transmilenio y lo roban, el conductor ni Transmilenio tiene posición de garante sobre sus bienes, pero sí sobre las lesiones que usted reciba dentro del Transmilenio. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, doctores? Ok, listo. ¿Quiénes más son autores? También son autores los llamados coautores. Son una modalidad especial de autoría, en donde el hecho no es desempeñado o desplegado por una sola persona, sino por varias. Y entonces es cuando vemos los elementos de la coautoría. Nos hablan en principio de un acuerdo común de voluntades, después de una división de trabajo y tercero, de una importancia del aporte. Esos son los elementos que determinan la coautoría. Un acuerdo común de voluntades entre todos los miembros que van a ser parte de la actividad delincuencial, una división de trabajo entre cada uno de ellos y la importancia del aporte de ellos. Vamos entonces a analizar esa situación específica en un caso. Dejo de compartirles pantalla para poderlo hacer más fácil y que sea mucho más gráfico, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, resulta que yo decido... Disculpen, doctora Yuridia, ¿me están escuchando bien? Veo muchos mensajes de que se está interrumpiendo la conexión. Yuridia, ¿me escuchan? A ver que Yuridia no está. Doctora Yurani Riveros, ¿me escuchas? Sí, sí, señora, suena un poco entrecortado, pero yo entre lo posible entiendo. Yo sí. Listo. Es que creo que también depende del internet de cada casa. Ahí es donde está el problema también. Depende del internet y de que si uno está de celular o de computador. No es tanto el sistema como tal, sino de cada quien también. Listo, muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias. Vamos a colocar un ejemplo para que ustedes me entiendan la figura de cómo funciona la coautoría.
y cómo el tercer elemento, que es precisamente la importancia del aporte, es la que determina si una persona es coautora o si es cómplice. Entonces, ¿cómo es que funciona eso? Supongamos que yo le hago una propuesta. Le hago una propuesta a la doctora Paola Hernández, a la doctora Karen Angulo y a la doctora Alexandra Torres. A ellas tres les digo, Paola, Karen y Alexandra, les digo, vamos a robar un banco. ¿Listo? Vamos a robar un banco nosotras. ¿Por qué todas somos mujeres? Porque es parte del éxito del hurto. Esperen, dejo de compartir. Anoto los nombres porque después se me olvida quién es quién. Entonces, Paola, Karen y Alexandra. Listo. Quito mi video para que entonces podamos ver. ¿Qué ocurre? Entonces yo le digo a Paola, a Karen y a Alexandra que cometamos un hurto, que robemos un banco. Y ellas me dicen, listo. Cuando ellas me dicen que sí, que quieren robar el banco conmigo, está el primer elemento de la coautoría. ¿Cuál es el primer elemento? El acuerdo de voluntades. Cada una de ellas voluntariamente ha dispuesto su intención de hacer parte de ese hurto. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Después de eso yo le digo a Paola, Paola, mira, tú te vas a encargar de manejar el carro que nos va a llevar hasta allá. Y además te vas a quedar afuera haciendo lo que llaman campaneo. ¿Qué es campanear? Estar pendiente de que la policía no venga. Y si viene, nos avisa si salimos rapidísimo. Esa es la función de Paola. Manejar el carro hasta allá, quedarse afuera, avisar si viene la policía o no, y luego llevarnos en el carro cuando salgamos con la plata. Eso es lo que hace Paola. ¿Qué es lo que va a hacer Karen? Karen, como es la más mamacita de todas, nosotros somos la banda de las mamacitas, pero Karen es la más mamacita de todas. Entonces, ¿Karen qué va a hacer? Karen se va a encargar del vigilante. Ella va a seducir al vigilante y lo va a entretener para que no presente riesgo ni oposición al hurto. Entonces, Karen lo emboba con sus encantos, lo seduce y se lo lleva por allá a hacerle cositas mientras nosotras robamos el banco. ¿Qué hace Alexandra y Liliana González? Alexandra y Liliana se dirigen a los cajeros que están en ese momento atendiendo en el banco, las personas que están atendiendo a los funcionarios del banco, y hacemos el famoso taquillazo, que consiste en llevarnos la cantidad de plata exacta que tienen los cajeros para trabajar ahí. No los cajeros automáticos, insisto, las personas que trabajan en el banco. Y nos llevamos ese dinero. Eso es lo que nosotras hacemos. Efectivamente, nos subimos al carro en donde está Paola esperándonos. Karen ya terminó de entretener al vigilante. Es más, le dio un golpe en la cabeza después de haberlo seducido y lo dejó allá botado. Nos vamos todas en el carro con la plata que nos llevamos. 4 cuadras después, nos captura la policía. El problema es que el fiscal tiene que determinar cuál es nuestro grado de participación en la conducta. En principio, obviamente estamos ante un hurto calificado y agravado, y la fiscalía va a determinar si efectivamente somos autoras o si somos coautoras o si alguna es cómplice de las conductas. ¿Cómo lo hace? Va a empezar a analizar primero los elementos de la coautoría. Entonces dice, evidentemente, las 4 estaban de acuerdo. Es decir, que está el primer elemento de la coautoría, que es el acuerdo de voluntades. En segundo lugar, la fiscalía empieza a investigar cuál era el trabajo de cada uno, cuál era su función, lo que se llama la división del trabajo. Entonces dice, Paola manejaba el carro y campaneaba, Karen seducía al vigilante y Alexandra y Liliana cogían la plata. Hay una división de trabajo.
Y ahora viene el más importante para determinar si son coautoras o si son cómplices. Bajo el estricto entendimiento de la conducta típica del hurto contenida en el artículo 239 del Código Penal, se señala que el verbo rector es apoderarse. Artículo 239 dice, el que se apodere de cosa mueble ajena en provecho propio o ajeno, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Apoderarse implica tocar, implica coger. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién realmente cogió la plata? Solamente Alexandra y Liliana. Fueron las que cogieron la plata que estaba en los cajeros y se las llevaron. Es decir, que ellas materialmente serían las autoras materiales de la conducta, porque ellas realizan la conducta por sí mismas. ¿Listo? Pero ¿y qué pasa entonces con Paola y con Karen? Es entonces cuando los fiscales, los jueces y los defensores deben empezar a analizar cuál es la importancia del aporte de Paola y Karen para lograr la consumación del hurto. Entonces, hacen una extrapolación, es decir, miran exclusivamente lo que hizo cada una y si al eliminar lo que ella hizo, se lograba el hurto o no. Entonces dicen, bueno, si Paola no manejaba el carro hasta allá y las llevaba, y si Paola no las esperaba, y si Paola no vigilaba, y luego no arrancaba, el hurto se hubiera podido consumar. Ojo, no se trata de eliminar a Paola, es decir, lo que estamos buscando es la función de Paola. Si alguien no hiciera esa función que hizo Paola, ¿habrían logrado el hurto? Si la respuesta es sí, Paola será una mera cómplice. Pero si la respuesta es no, que sin haber logrado lo que Paola hizo, no habríamos podido consumar el hurto, estaremos frente a una coautoría. Entonces, Paola, evidentemente la importancia de su aporte para nuestra empresa criminal es vital y por eso Paola responderá como coautora del hurto, precisamente porque en ella se cumplen los tres elementos. La división de trabajo, perdón, la importancia del aporte, la división del trabajo y el acuerdo de voluntades. Vamos a ver ahora a Karen. Si Karen no seduce al vigilante, si no lo emboba, ¿cómo hacemos nosotros para lograr el hurto? ¿Lo podemos hacer si ella no hace lo que tiene que hacer? ¿Si ella no emboba al vigilante? No, no es posible. En consecuencia, ella será coautora del hurto también. Y entonces, Paola, Karen, Alexandra y Liliana responden exactamente igual y tendrán la pena como coautoras de ese hurto. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Ninguno? ¡Ay, qué bien! Entonces estamos entendiendo todo perfecto. Doctor Giraldo. Señor, te escuchamos. Tengo una pregunta, doctora. En este caso, ¿es el primer golpe que ellas realizan? Sí. Ya sé para dónde vas. A determinar si hay un concierto para delinquir, ¿no es cierto? Ese es mi siguiente paso. ¿Me escuchaste, doctor? Sí, doctora, la escucho. Listo, perfecto. Lo que pasa es que cuando les activo el video, cuando activo mi video, podemos ver las pantallas de todos, pero se empieza a entrecortar. Entonces, me toca desactivar el video mío y vemos esa pantalla blanca para que se nos mantenga el audio, ¿listo? Vamos a ir entonces ahora precisamente a diferenciar la coautoría del concierto para delinquir. Pero ojo, previo a ello necesitamos entender que hay dos figuras de coautoría distintas, es decir, dos clases de coautoría. La primera se llama la coautoría propia y la segunda se llama la coautoría impropia.
¿Qué es lo que pasa? En la coautoría propia, cada uno de los miembros de esa coautoría, de ese delito, realizan materialmente la acción. Estamos viendo, por ejemplo, el caso, hay una fotico ahí, de una persona que está siendo golpeada por 3 personas diferentes. En ese caso, cada una de esas personas que está golpeando a esa presunta víctima, a ese sujeto pasivo de la conducta, está materialmente realizando la acción. Cada uno de ellos está lesionando a esa persona. Es decir, que ellos todos son coautores propios. De la misma manera, no solamente en golpizas, puede pasar en delitos de carácter sexual. Por ejemplo, 3 hombres deciden abusar de una mujer y entonces 2 la sostienen mientras otro la penetra, mientras el tercero la penetra. Si esos 2 que la están sosteniendo jamás la penetran, ellos serán coautores impropios del acceso carnal. Pero si empiezan a intercambiar entre ellos, entonces ahora el que la accedía pasa a sostenerla y luego uno de los que la sostenía pasa a accederla. Si todos llegan a accederla eventualmente, todos serán coautores propios. Pero si solamente unos la sostienen y el otro la penetra, los que la... ¿Perdón? Dios mío, en 10º y no podemos seguir órdenes. Si solamente la sostienen, serán coautores impropios, mientras que el que la accede será coautor propio. ¿Listo? Entonces, estas son las diferencias de coautoría. Ahora, frente a lo que nos preguntaba ahorita el compañero, lo que se suele confundir es la coautoría impropia con el concierto para delinquir. ¿Qué es lo que pasa en el concierto para delinquir? En el concierto para delinquir, que es lo que los fiscales suelen enredar, asumen que siempre que hay 2 o más personas hay concierto. Y no es así, porque el concierto para delinquir, además del acuerdo de voluntades, necesita 2 elementos adicionales, y es que exista una indeterminación de delitos. Y en segundo lugar, que haya una permanencia dentro de una empresa criminal. Me explico. Ustedes, los que tienen tiempo de ver Netflix, yo no tengo esa joda, entonces no puedo ver nada porque no tenemos tiempo, pero hay una serie que me han dicho que se llama La Casa de Papel, que es un éxito. Algún día entré en Wikipedia y miré de qué se trataba la bendita vaina, porque como les digo, no la puedo ver. Y resulta que me enteré que es algo así como que una banda de criminales que se ponen nombres de diferentes ciudades y dan golpes donde realizan diferentes hurtos. En ese caso, en la llamada serie La Casa de Papel, estas personas son coautores impropios respecto de un único delito. O sea, si solamente dieron un golpe, pues son coautores impropios. Pero si ellos están dedicados, como pasa en esta serie, a robar, es decir, que ellos realizan hurtos indeterminados. No importa cuántos hurtos vamos a hacer, ni siquiera tenemos claro cuántos son, pero somos una banda dedicada al hurto. En ese caso, no estamos hablando de meros coautores, sino que además existe un concurso real con un delito que se llama concierto para delinquir, porque todas estas personas no solamente tienen el acuerdo de voluntades, sino que tienen la indeterminación de los hurtos, cualquier cantidad de hurtos, ni siquiera sabemos cuántos vamos a realizar, y siempre son los mismos. Siempre son las mismas personas las que dan los mismos golpes, es decir, que hay una permanencia en la empresa criminal. Eso es lo que nos permite diferenciar la coautoría del concierto para delinquir. ¿Me escucharon, doctores? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Doctora Paola Barbosa, ¿tienes alguna pregunta? ¿Me escuchaste bien? Algo está pasando porque me siento sola. Nadie me escucha, nadie me dice nada.
Doctora, se fue la Se le señal, escucha había oído. entrecortado. Hace rato se le escucha mal. Todo lo Ay, que habló de concierto para delinquir se escuchó entrecortado, doc. Ay, Dios mío, ¿y cómo hago para hacerles escuchar? Si les pongo el tablero, molesta igual. Vamos, Doc, cuando su merced quita su cámara se escucha súper bien. no tengo mi cámara, no la tengo activada. No, no la la tengo tiene activada. activada. Está desactivada mi cámara y la de todos ustedes. Por eso es que ven la pantalla blanca. No, pero es que Doctora, pero cuando... cuando se cambia de diapositivas, en ambas sucede, en ambas facetas. Ah, ok. Listo. No vamos a usar diapositivas, entonces. Hoy está imposible. Igual las diapositivas ustedes las tienen en la plataforma desde la semana pasada y las pueden ir consultando. Y con eso nos evitamos la interrupción. Repito el concierto para delinquir y su diferencia con la coautoría. Ojo. Son iguales el concierto y la coautoría en cuanto a que en las dos hay varias personas, 2 o más personas. Son iguales en que en las dos hay acuerdo de voluntades entre esas personas. Pero se diferencian en que el acuerdo de voluntades no va dirigido a un único hecho. Nos reunimos a robar este banco con Paola, Karen y Alexandra. Ese es nuestro único hurto. Ahí somos coautoras. Pero si nos dedicamos a seguir robando, si nos volvemos una banda dedicada a robar, en ese caso hay indeterminación de conductas, es decir, que nosotras nos dedicamos a robar, no importa ni a qué, ni quiénes, ni cuántos golpes vamos a dar. Lo que hacemos precisamente es eso, dedicarnos a robar. Entonces, como nosotras nos dedicamos a eso, hay indeterminación de conductas. Pero adicionalmente se necesita demostrar por parte de la Fiscalía General de la Nación que existe una permanencia de los miembros dentro de la empresa criminal. Es decir, que siempre estamos las mismas, Paola, Karen, Alexandra y Liliana, robando, siempre. ¿Listo? ¿Ahora sí me escucharon mejor? ¿No escucharon lo de la Casa de Papel? Ahorita les cuento. Sí, sí, señora, gracias. Listo. Señora, gracias. Señora. Maravilloso. Entonces, ahora, les explico lo de la Casa de Papel. En la Casa de Papel, hasta donde sé, porque yo no la puedo ver, se trata de una banda de diferentes ladrones que se colocan los nombres de las ciudades de origen, hasta donde sé. Y se dedican a dar golpes, magistrales golpes de hurtos. Pero ojo, nótese que no es un único golpe, son varias las veces que ellos roban y siempre son las mismas personas las que están robando. Entonces tenemos indeterminación de hurtos y permanencia en la empresa criminal de cada una de esas personas. Como tenemos eso, ellos ya no solamente son coautores impropios de un delito de hurto calificado y agravado o de una serie de delitos de hurto calificado y agravado, sino que además concursa con un concierto para delinquir. Cuando el delito concursa con concierto para delinquir, el concierto se toma en calidad de autores, no de coautores. ¿Me enseñaron? ¿Me entendieron, doctores? Doctora María Fernanda Giraldo, ¿me escuchaste? Doctora Jennifer Andrea Tamayo, ¿me escuchas? Profe, sí le escuché, qué pena es que se me demora en coger la señal, pero sí, acá estoy presente. Listo, perfecto. Ahora sí, ya no tenemos ningún problema de audio. Entonces, ya vimos la figura de los coautores que hacen parte de los autores. Diferenciamos coautoría propia de coautoría impropia y también aprendimos a diferenciar la coautoría del concierto para delinquir. ¿Listo? Ahora vamos a avanzar. ¿En qué sentido? En que vamos a ver ya no solamente los llamados autores, sino también los denominados partícipes que se encuentran dentro del artículo 30 del Código Penal. Ese artículo 30 del Código Penal señala que son 3 los partícipes. Se puede llegar a ser partícipe en calidad de determinador, o en calidad de cómplice, o en calidad de interviniente. Entonces, ¿quiénes son los partícipes? El determinador, el cómplice y el interviniente.
Vamos ahora a analizar cómo es que actúa cada una de estas personas dentro de los respectivos ilícitos. Ojo, el determinador. En Colombia tenemos un caso precioso de determinador con condena ante la Corte. Es el famoso caso de Santofimio. Santofimio está condenado en este momento como determinador del homicidio de Galán. ¿Qué es lo que se supone hizo? Lo que decía Popeye, que ya murió, y que fue el fundamento de las condenas contra Santofimio, es que Santofimio se dedicó a susurrarle al oído día y noche a Pablo Escobar que Galán se le estaba volviendo un problema a él. Le estaba diciendo, hombre, Galán no quiere entender, ni por las buenas ni por las malas, que lo que está haciendo está dañando la idea suya como Pablo Escobar. Es decir, Pablo, usted es el berraco acá, usted se va a dejar embobar de un politiquito ahí dándoselas de importante que se llama Galán. Usted debería hacer algo contra ese tipo, quitarlo del camino. Mira lo que le dice. Ojo, él, Santofimio, no tiene la facultad de darle una orden a Pablo. Él no le puede decir, Pablo, mate a Galán, porque era Pablo Escobar, oye. Nadie podría darle órdenes a Pablo Escobar. Pero sí le metió la idea criminal en la cabeza. Eso es lo que hace un determinador. Le da la idea criminal a otro. Él insiste e insiste en que Galán era un inconveniente, en que debían quitarlo del camino, en que el tipo no quería entender, en que no lo debían dejar llegar a la presidencia, que si Galán ganaba prácticamente era el fin de Pablo Escobar, y así, y así, y así. Le metía lo que llamamos la cizaña contra el pobre Galán. Tanto así que efectivamente un día Pablo Escobar dice, listo, vamos a matar a Galán. Pablo Escobar da la orden y se la da a Popeye, que es su sicario de confianza, y le dice, vaya y me mata a Galán. Esa es la idea. Veamos las figuras. Entonces, quien le metió la idea a Pablo Escobar, la idea, no la orden, porque si le diera la orden sería el autor intelectual. Quien le vende la idea es Santofimio. Él tiene la calidad de determinador, porque determinó a Pablo para realizar la conducta. Lo convenció, no le dio la orden. Pablo Escobar da la orden. Él es el llamado autor intelectual. Y le da la orden, a su vez, a un tercero, que es un sicario, que va y mata. Ese sicario es el autor material. Así es como figura o como funciona la figura del determinador. El determinador insinúa, induce a otro a delinquir, pero no mediante órdenes, sino mediante argumentos de convencimiento, le hace generar al autor material la idea del delito. Es de los, yo pensaría que es el único caso que tenemos por condena en calidad de determinador de este hombre en el país. Ahora, ¿quién es el cómplice? De acuerdo a lo que señala el artículo 30 del Código Penal, el cómplice también implica que tiene un acuerdo de voluntades. Pero lo que pasa es que lo que él aporta, su ayuda, su colaboración, que puede ser previa o concomitante al ilícito, incluso posterior al ilícito, no tiene la trascendencia tal para elevarse a una coautoría. ¿Cómo así, profe? No entiendo. Listo. ¿Recuerdan el caso de Paola, Karen, Alexandra y Liliana que se fueron a robar un banco? Eliminemos a Paola de ahí. Karen, Alexandra y Liliana se fueron a robar el banco. Exactamente igual. Karen sedujo al vigilante y Alexandra y Liliana robaron el banco. Cuando ya estábamos adentro del banco, a punto de terminar el golpe, yo llamo a Paola por teléfono y le digo, Paolita, hágame un favor, venga y me recogen el banco que acabamos de robar un banco. Tráigase su carro y pero corra. Y Paola me dice, listo, acuerdo de voluntades. Y llega en el carro. Lo que ella hizo era vital para robar el banco.
pues no era tan vital. ¿Por qué? Porque incluso ya lo habíamos robado. Era vital, era para lograr la consumación del hurto, es decir, para lograr la huida de allí. Para eso era que era importante la ayuda de Paola. Entonces, en ese caso, Paola ya no es una coautora porque su ayuda no es vital para realizar el hurto, sino que se convierte en una cómplice. ¿Listo? Entonces, ya vimos dos figuras de los partícipes, que son el determinador y el cómplice. Ahora, ¿quién es el interviniente? Cuando ustedes vieron derecho penal especial, a ustedes les explicaron que habían unos tipos penales de sujeto activo calificado y otros de sujeto activo simple. Nos dijeron, los de sujeto activo calificado son aquellos que tienen una condición especial en quien realiza la conducta, porque de lo contrario no se pueden realizar. Y los simples son los que pueden ser cualquiera. Me explico. Homicidio. Revisen el artículo 103 del Código Penal de ustedes. Artículo 103. Doctora María Fernanda Giraldo, ¿puedes leerlo, por favor, para todos? María Fernanda, ¿puedes leer el artículo 103 para todos, por favor? No se escucha. Profe, ya lo estoy buscando, es que me toca por internet, no tengo el código en físico, pero ya un minuto, por favor. Dale, a ver, pues. Entonces, espérame, ese internet está muy lento, de verdad, permíteme. Tranquila, no te preocupes. Entonces te vamos a pedir ayuda a otro compañerito. No, ya, ¿Listo? profe, ¿Ya lo ya. encontraste? Listo, Dice, léelo. sí, ya. Artículo 103, homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Listo. ¿El sujeto activo cuál es, doctora? Señálalo en la norma. Lee el pedazo del sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El que matare, o sea, el señalado. El que, listo, el que. Ajá. ¿Tú puedes ser sujeto activo de un homicidio? O sea, ¿tú puedes matar a alguien? Claro que sí. ¿Yo puedo matar a alguien? Sí, señora. ¿Se necesita algo especial para poder cometer un homicidio? No me hables de las armas. Bajo el sujeto activo se necesita ser una persona supremamente inteligente, ilustrada, un cargo, una función. No, señora. ¿No es cierto? Cualquiera lo puede hacer. De hecho puede ser por impulso de reacción a algún sentimiento o algo así. Entonces no necesita algo específico. Listo, cualquiera lo puede hacer. Es decir, que el artículo 103 nos está mostrando un sujeto activo simple. Pero hay artículos que no vienen con un sujeto activo así. Por favor, alguien que me ayude con la lectura del artículo 405 del Código Penal. Gracias, doctora. Muy amable. No, profe, tranquila. ¿Quién nos puede ayudar con el 405, por favor? Artículo 405, coito propio. Gracias, doctora. Dale. El servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de 5 a 8 años. Listo. Ahí el sujeto activo es diferente. Doctora Jenny, ¿cuál es el sujeto activo en el cohecho propio, en el que acabas de leer? Dice el servidor público. El servidor público. Es decir, que no cualquiera puede cometer ese delito, sino que quien lo comete debe ser un servidor público. Vamos a llevar ese caso del cohecho propio a un caso de la vida real. ¿Qué es lo que pasa? Hace algunos años, 1 año, 2 años tal vez, escuchamos el caso en medios de comunicación de un magistrado de la Corte Constitucional que al parecer habría sido sobornado por una empresa para que fallara a favor de ellos una acción de tutela.
Una empresa de carácter privado le pagó, al parecer, a un magistrado de la Corte Constitucional para seleccionar una acción de tutela y fallarla a favor de la entidad. Veamos entonces de nuevo el 405. El servidor público que reciba para sí o para otro dinero o utilidad, en ese momento eran 300 millones de pesos, o acepte promesa remuneratoria directa o indirectamente para retardar u omitir un acto propio de su cargo, no, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Ese magistrado, de hecho, ya fue condenado, en este momento está surtiendo la segunda instancia, porque apelaron la decisión, fue condenado como autor de cohecho impropio. ¿Por qué? Porque es un servidor público. ¿Y qué pasa con el que le ofreció la plata? Ah, no, profe, él es determinador, porque es que él le metió la idea criminal al magistrado de realizar el ilícito. No. Él no le metió la idea criminal. Él orquestó todo. Ah, profe, entonces él es autor. No. Autor intelectual porque él fue el de la idea. No, señora. No, señor. ¿Por qué? Porque para ser autor en cualquiera de sus modalidades de un sujeto activo calificado, se necesita tener la calidad de sujeto activo calificado. Es decir, si usted va a ser autor de un cohecho propio o coautor de un cohecho propio o cómplice de un cohecho propio, tiene que tener lo mismo que exige para el autor. Es decir, todos deben ser servidores públicos. Entonces, no podríamos judicializar a la persona que le ofreció el dinero al magistrado porque no puede ser autor porque él no realizó la conducta. El que realizó la conducta materialmente de fallar la tutela en contra o, bueno, a favor, fue el magistrado. No puede ser coautor porque no hay división de trabajo criminal. No es un autor material porque es que resulta que el autor material necesita ser un sujeto activo también calificado, es decir, debe ser un servidor público. Ah, no, entonces no se puede. Bueno, entonces es un cómplice. No, porque el cómplice también necesita ser un sujeto activo calificado, porque esos tipos penales son de sujeto activo calificado. Ah, o sea que el tipo hizo lo que hizo y no le pasó nada. No, para eso tenemos la figura del interviniente. El interviniente es aquel que no tiene las calidades exigidas por el tipo penal. Es decir, no es servidor público, en este caso, pero participa del delito. Y entonces lo vamos a condenar en calidad de interviniente. ¿Cuál es la diferencia punitiva entre todo esto? Todos los autores que vimos, es decir, el autor material, el autor intelectual, los coautores, el de posición de garante, el de representante legal de personas jurídicas, todos esos tienen la misma pena, que es la pena del delito como está. ¿Listo? El determinador en su calidad de partícipe tiene también la misma pena de los autores. Es decir, Santofimio pagó el homicidio de Galán exactamente igual como si él hubiera matado. El cómplice tiene una rebaja de pena. ¿De cuánto? De la mitad de la pena del autor. Le van a dar la mitad de la pena del autor. Mientras que el interviniente tiene una pena aún más baja que la de los otros dos. Tiene una rebaja de pena, creo que es de la tercera o de la sexta parte, que la habla el artículo 30 en su inciso final, y nos dice que para efectos de la punibilidad del determinador, responderá, el interviniente, perdón, responderá por la pena rebajada en una cuarta parte. Vean que la rebaja de pena para este tipo, que fue incluso el que organizó todo, porque fue el que convenció al magistrado, el que necesitaba que le hicieran, pues, como dicen vulgarmente, la vuelta en la Corte Constitucional, va a tener una rebaja de la cuarta parte. ¡Qué injusticia! Pero así es. Al menos lo vamos a poder condenar por algo. Porque si no existiera la figura del interviniente, este tipo saldría como si nada y no respondería por nada. ¿Entendieron la figura o tienen alguna pregunta frente a alguna de las figuras de la coautoría o de la participación, doctores? ¿Nadie? Maravilloso. Avancemos entonces.
¿Qué pasa además de, ya vimos los elementos de la conducta punible, ya vimos tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, vimos dolo, culpa, preterintención, coautoría y participación. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las llamadas causales de ausencia de responsabilidad. Causales de ausencia de responsabilidad. Hemos hablado un poco de ellas someramente cuando hemos tocado en algunas circunstancias el artículo 32 del Código Penal. Y entonces fue cuando hablamos, por ejemplo, de los errores de tipo y los errores de prohibición que se encuentran en el artículo 10 y 11, en el numeral 10 y 11 de ese artículo 32. No, pues se perdió todo ese pedazo que estuvo, explicó el caso. Doctora Erika Chacón, ¿me escuchan? Doctora Erika. Doctora, sí se le escucha bien. Ah, bueno, es que como empiezan con sus audios a decirme que no están escuchando, les agradecería no me No, sí se escucha, doctora. Se le escucha, doctora, se cortó fue cuando intervino. Listo, perfecto. Vamos a hablar entonces de las causales de ausencia de responsabilidad contenidas en el artículo 32 del Código Penal. Son varias. En principio, tenemos que hablar del artículo 32, numeral 1, cuando nos habla que no habrá lugar a responsabilidad penal en los casos de fuerza mayor y caso fortuito. Ante esos eventos, no habrá responsabilidad penal. Ojo, a nosotros desde el inicio de nuestra carrera, sobre todo en Derecho Civil, nos explicaron cómo era que funcionaba la fuerza mayor y el caso fortuito. Y nos dijeron, la fuerza mayor son hechos de la naturaleza y el caso fortuito son hechos del hombre. Eso no es tan cierto. Lo primero que tenemos que analizar nosotros es que tanto en la fuerza mayor como en el caso fortuito entra a operar una teoría que se llama la teoría de la imprevisibilidad. Imprevisibilidad. La escribo en el chat del Zoom. Imprevisibilidad. ¿Listo? Que como su nombre lo indica, se refiere a que las situaciones me sean imprevisibles. Pero además se necesita que las situaciones sean irresistibles. Teoría de la irresistibilidad. Pero además se necesita un tercer elemento, y es la teoría de la inevitabilidad. Inevitabilidad. Listo. Ojo, se necesita que se den las tres teorías para que yo pueda hablar de una fuerza mayor. Y no necesariamente viene de un hecho de la naturaleza, sino que puede venir incluso de una circunstancia biológica o anatómica del cuerpo del sujeto activo de la conducta. Necesito que ustedes manejen estos tres elementos. Que sea imprevisible, que sea irresistible y que sea inevitable. Es decir, como las mujeres colombianas. Que seamos así, imprevisibles, irresistibles e inevitables. Cuando una circunstancia es imprevisible, irresistible e inevitable, se necesita analizar en cada caso concreto. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que a medida que la civilización humana avanza, las circunstancias de la naturaleza que cumplen con esos tres requisitos son cada vez más pocas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, antes nosotros no podíamos prever, ni resistir, ni evitar las lluvias. En este momento las podemos prever y resistir. No las podemos evitar.
pero sí podemos prever y resistir. ¿Cómo así? Resulta que el IDEAM señala cada año cuál es la temporada de lluvias en Colombia. Nos dice, va a llover de tal fecha a tal fecha, de tal mes a tal mes. Es decir, que están previendo las lluvias del año. Pero además nos están diciendo, ojo, hay que tener en cuenta que este año, por el fenómeno del niño, por el fenómeno de la niña, por el fenómeno de lo que sea, la pluviosidad, es decir, la cantidad de agua que va a caer, las precipitaciones, van a ser mayores. Y hasta llegan a determinar cuánta cantidad de agua va a caer. Es decir, que están tomando medidas para hacer resistible la temporada de lluvias. Es claro que no las podemos evitar. No podemos evitarlas. Pero esa circunstancia de las lluvias ya no es una fuerza mayor. ¿Qué lo sería entonces? Un terremoto. Los terremotos todavía no los podemos prever, no los podemos resistir y no los podemos evitar. Un rayo, profe. Los rayos no los podemos prever, no los podemos evitar, pero sí los podemos resistir. ¿A través de qué? De los llamados polos a tierra o de los pararrayos. Hay muchas situaciones de la naturaleza que el hombre ha podido sacar de esos eventos de fuerza mayor por estas circunstancias. Entonces, solamente será fuerza mayor la que cumpla las tres: imprevisible, irresistible e inevitable. Listo, profe. Esas son las de fuerza mayor. Y las otras podrán llegar a cumplir la calidad de casos fortuitos, pero siempre y cuando sean siempre inevitables e imprevisibles. ¿Listo? Por ejemplo, si yo voy manejando mi vehículo y un tipo salta frente al carro y yo efectivamente lo mato, estaremos eventualmente ante un caso de fuerza mayor por el hecho de un tercero. ¿Por qué? Porque la persona fue la que causó el accidente, fue la que se lanzó sobre mi vehículo. Entonces, en ese caso, yo no podía prever que alguien se me iba a botar al carro. No lo podía resistir. ¿Era evitable? De pronto sí. Si yo hubiera ido a menos velocidad, no lo habría matado. Esos eventos se analizan en cada caso en concreto para determinar si tienen la calidad de la fuerza mayor o si tienen la calidad del caso fortuito. Se hablará de fuerza mayor si cumplen los tres requisitos y adicionalmente o vienen de una fuerza de la naturaleza o del cuerpo humano. Por ejemplo, yo iba manejando el vehículo y me dio un paro cardíaco y jamás había tenido yo indicios de posibilidades de tener problemas cardíacos. Si yo mato a una persona o a varias como consecuencia de ese paro cardíaco que me dio, pues estaré frente a una situación que me fue imprevisible en ese caso en concreto. ¿Por qué? Porque yo no tenía ningún historial médico de eso. Irresistible e inevitable. Estaría entonces en una situación de fuerza mayor, ojo, no por un hecho de la naturaleza, sino por algo que viene de mi propio cuerpo como sujeto activo de la conducta. Doctores, voy a escribirles en el otro chat porque parece que en el de Zoom no les está quedando, entonces les voy a escribir en el de la clase las tres palabras para que no se les confundan. ¿Alguien tiene alguna pregunta mientras tanto? Listo. Permítanme un segundo, escribo para que les llegue bien las palabras. Imprevisibilidad, irresistibilidad y inevitabilidad.
Ay, Dios mío. Inevitabilidad. Listo, ahí están las 3 palabras para en el chat del grupo de WhatsApp, porque parece que las de Zoom, a pesar que las escribí, no las están viendo. Ahora, esa es la causal 1 del artículo 32. ¿A qué se refiere la causal 2 del artículo 32? No habrá lugar a responsabilidad penal cuando se actúe con el conocimiento válidamente emitido del titular del bien jurídicamente tutelado en los casos en que es posible disponer del mismo. Ojo, esto tiene mucho que ver con la situación específica de diferenciar qué es una eutanasia de un homicidio por piedad y de una eugenesia. Eutanasia, eugenesia y homicidio por piedad. La eugenesia tal vez es la que menos hemos escuchado hablar a lo largo de nuestra carrera y en nuestra vida práctica. Resulta que la eugenesia es una práctica que tiene sus antecedentes durante el nazismo, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia del poderío de Adolfo Hitler y de los crímenes que se cometieron contra la población judía en pro de mantener la famosa raza aria. ¿Qué se hacía? Se manipulaba genéticamente a las personas para lograr que sus hijos nacieran de X o Y manera, con X o Y características. Pero adicionalmente se mataba a todo el que no tuviera esas características. Eso es eugenesia. Matar al que no tenga esas características. ¿Listo? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la eutanasia y el homicidio por piedad? Que la eugenesia viene aplicándose en diferentes partes del mundo bajo el velo de decir que estamos mejorando la especie. Entonces, ¿qué pasa? Si en este momento que estamos encerrados como consecuencia de un virus para el cual nuestro cuerpo no está preparado, que es el COVID-19, se dice, no, es que resulta que vamos a mejorar la especie para alterar genéticamente a los bebés para que nazcan con anticuerpos contra ese mal. Y bajo ese disfraz de la eugenesia, alteran genéticamente a los seres humanos para tener X o Y características superiores a las que tenemos en este momento. Esas prácticas de eugenesia son permitidas en varios países del mundo bajo los disfraces de ayudar a conseguir medicamentos o defensas o reacciones propias del cuerpo para evitar que los seres humanos nos moramos y que vivamos más tiempo o que nuestro cuerpo sea capaz de sanarse a sí mismo. Esa es la idea general, pero hay muchos lados en donde se está haciendo realmente un genocidio escondido bajo la famosa eugenesia. Ahora, la eutanasia, que está permitida en nuestro país, que no es delito, tiene como elemento primordial el que el titular del bien jurídico, que es la persona que está sufriendo los intensos dolores o una enfermedad de carácter terminal, decide que no quiere continuar con su vida. Y entonces esa persona emite su consentimiento de forma válida para decirle a un tercero que por favor acabe con su sufrimiento, terminando con su vida. Si efectivamente el sujeto pasivo, es decir, el titular del bien de la vida, está en estas circunstancias especialísimas de que no tiene otra salida, que está sufriendo demasiado, que no hay cura para su enfermedad y que los dolores son extremos, pues el tercero que le practica la eutanasia no responderá justamente porque está bajo esta causal, y es que actúa con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico. Por eso es que realizan exámenes para determinar primero si quien está tomando la decisión de terminar con su vida, con su sufrimiento, pidiéndole a un tercero que lo haga por él,
está bajo las facultades mentales o no para hacerlo. Por eso es que nos dice con el consentimiento válidamente emitido. Si la persona no está bajo sus cabales, no está en situación de disponer del bien, no se podrá practicar la eutanasia. ¿Y qué pasa si el sujeto pasivo no da su aval? Es decir, el titular del bien no dice, mátenme y acaben con mi sufrimiento, sino que alguien más ve que esa persona está en esa situación, dice, no, este está sufriendo mucho, más bien ayuden, acabemos con su dolor y matémoslo. Pues si está frente a esa situación de un dolor terrible, de unos sufrimientos, una enfermedad terminal, pues como no actuó con el bien, con el titular, con la disposición del titular del bien jurídico tutelado, responderá por el llamado homicidio por piedad, que sí es una conducta punible señalada por el legislador en nuestro Código Penal a través del artículo 105, si no me equivoco, del Código Penal, y que nos dice precisamente que tiene un ingrediente normativo del tipo que hace referencia a colocar o poner fin a intensos sufrimientos de parte de la víctima. Es artículo 106, perdón. El que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave incurable. Noten cómo ese es el ingrediente normativo del tipo. Poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave incurable, que es el mismo elemento que es vital para cometer una eutanasia. Entonces, ¿qué es lo que diferencia la eutanasia del homicidio por piedad? Que en la eutanasia la persona es la que solicita válidamente que acaben con su vida, el que está sufriendo. Mientras que en el homicidio por piedad no interviene la voluntad del sujeto pasivo, sino que el tercero lo realiza. Eso para que ustedes entiendan, por ejemplo, que eventualmente si la persona da su consentimiento estaríamos bajo una causal de ausencia de responsabilidad para el médico o el profesional que le aplique esa eutanasia. En igual sentido está cuando más. Yo me quiero mandar a hacer un piercing en el ombligo. Eso en teoría es una lesión. En estricto derecho es una lesión de carácter permanente, una lesión física. Pero como están actuando con mi permiso, pues nadie va a judicializar al que me haga el piercing, salvo que lo haga mal. Ahí sí. Pero si lo hizo y lo hizo bien, me colocó el piercing donde yo quería, no me infecté, no me pasó nada, pues no podrán judicializar a esta persona por lesiones personales porque actuó con el consentimiento válidamente emitido del titular del bien jurídico, que sería yo. Adicionalmente, en casos extremos, si resulta que ustedes un día en la universidad, si es que algún día nos volvemos a ver, ustedes me dicen, ay, profe, présteme 10,000 pesos, y yo le digo, tómelos. Y después digo, ay, es que usted me robó 10,000 pesos. Yo, pero profe, usted me los prestó. Válidamente emití mi consentimiento para que usted dispusiera de uno de mis bienes. ¿Listo? Entonces no habrá posibilidad de que haya un hurto porque usted actuó bajo la autorización de quien tiene la titularidad del bien jurídico. ¿Dudas hasta ahí, doctores? Ok. Avanzamos entonces. Ahora, en lo que se refiere a la siguiente causal, la 3, la 4 y la 5, las vamos a ver de manera conjunta. ¿Por qué razón? Porque se suelen confundir y los márgenes de diferencia entre ellas son a veces complicados de determinar cuando no las vemos juntas. Entonces, vamos a empezar con la causal número 3, que señala que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando se obre en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. Nos está hablando de un asunto que se refiere a la legitimidad de una orden. La legitimidad de una orden tiene que ver con la jurisdicción y la competencia. Es decir, si a mí, por ejemplo, el doctor Isaac, que es en este momento el presidente de la Universitaria de Colombia, me dice, Liliana, no dicte la clase de 8 a 10, sino dicte la de 12 a 1 de la mañana, de 12 a 2 de la mañana. Estaré entonces ante una orden legítima. ¿Por qué? Porque él es una de las autoridades de la universidad y me dice que hay que hacer eso, pues yo lo hago, porque él tiene la legitimación para hacer eso y tiene la competencia.
Pero si el doctor Isaac me dice, Liliana, no haga la audiencia de mañana que tiene a las 11 de la mañana, sino hágala a las 8 de la mañana, pues yo no le hago caso al doctor porque su orden no es legítima. Él no tiene la competencia para determinar esa orden. Entonces, en principio, cuando estamos hablando de la causal número 3, se está hablando de un estricto cumplimiento de, perdón, ¿era la 3? Sí, sobre el estricto cumplimiento de un deber legal. Estaba hablando de la 4, me salté la 3. La número 3 que dice en estricto cumplimiento de un deber legal, no se refiere necesariamente a una orden, sino a un derecho, a un deber que tengo yo para realizar algo. ¿Cuándo puedo hacer eso? Por ejemplo, dentro de la llamada violencia intrafamiliar, la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación de Derecho Penal y su Sala de Casación de Familia, han señalado que existe un deber legal, un deber de hecho ético y moral, que es el de corrección de los hijos respecto de los padres. Es decir, los padres pueden corregir a los hijos. Permítame un segundo. Los padres pueden corregir a sus hijos, pero ¿cuál es el límite de corrección y educación de ese deber de los padres sobre los hijos? El maltrato. Uno no puede maltratar a sus hijos, pero sí puede corregirlos y sí puede educarlos. Cuando ese deber supera el ámbito de la corrección y se llega al maltrato, yo ya respondo penalmente. Pero, por ejemplo, que a mí me digan que yo no le puedo decir a mi hijo que eso no se hace, que yo no le pueda quitar el Xbox para decirle que está castigado por algo que no se hace y que vayan y me denuncien por maltrato intrafamiliar psicológico, pues no tiene lugar. ¿Por qué? Porque yo estoy en estricto cumplimiento de un deber de carácter legal. ¿Listo? El cumplimiento de la orden legítima del que estábamos hablando ahorita, que se refiere a la competencia y a la jurisdicción, dentro del numeral 4, también se refiere a una categoría doctrinaria que se denomina el principio de la obediencia legítima o de la obediencia debida. ¿Por qué razón hablamos de eso en este numeral 4? Porque precisamente esta causal de ausencia de responsabilidad ha sido creada especialmente para la denominada justicia castrense, es decir, para organizaciones de carácter jerárquico, en donde se asume que existe una serie de jerarquías determinadas por las órdenes. Es decir, si por ejemplo a mí, un mando superior a mí me da una orden, yo no puedo cobijarme en que estaba cumpliendo órdenes cuando esas órdenes son ilegítimas. Me explico. En la triste historia de nuestro país, bajo la idea de los llamados falsos positivos, o bajo las realmente ejecuciones extrajudiciales, en su momento los soldados que ejecutaron esos falsos positivos dijeron, no, mire, es que yo estaba en estricto cumplimiento de una orden legítima de una autoridad competente, porque es que mi superior me dio la orden, mi mayor, mi general, mi no sé qué, fue el que me dio la orden de hacer eso. Y yo solo obedecía órdenes, además porque si yo no obedecía las órdenes de mi no sé qué, pues a mí me iban a sacar, me iban a hacer no sé qué, me iban a castigar, yo podía llegar a ser procesado por desobediencia dentro de la justicia castrense. ¿Por qué no es válido ese argumento? Porque en principio, o bajo el caso específico de los llamados falsos positivos, se les estaba pidiendo un delito que está específicamente señalado que no procede de la obediencia legítima. Ahí lo dice en el inciso segundo del numeral 4. No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura.
Ustedes recordarán que dentro de los llamados falsos positivos lo que hacían es que se llevaban a personas que estaban en la calle, las desaparecían, las mataban, en muchas de ellas mediante tortura, y luego las disfrazaban de guerrilleros o de lo que fuera para hacerlos pasar, entonces como dados en baja durante el combate. Ese argumento fue presentado por los defensores para decir que sus defendidos, los soldados, estaban solamente cumpliendo órdenes y que por ende estaban en una causal de ausencia de responsabilidad del numeral 4. Pero se fregaron porque primero cometieron uno de los delitos que está allí expresamente señalados como que no procede la obediencia legítima. Pero además existe un argumento de carácter doctrinario y jurisprudencial que se refiere a que todas las personas, cuando se encuentran bajo una organización de carácter castrense jerárquica, es decir, el ejército o eventualmente una organización armada que no esté operando bajo el marco de la ley, etcétera, etcétera, tienen algo con ellos que se llama la ética y la moral. Entonces, si por ejemplo, a mí me dan una orden como soldado del ejército, firmada por todos los mayores, por todos los generales del ejército, y me dicen que debo ir a violar a todas las muchachas del pueblo, entonces yo reviso el artículo y digo, bueno, como no es genocidio, desaparición forzada y tortura, entonces procedo a obediencia legítima y yo voy y lo hago porque entonces no va a pasar nada. No, porque es que usted no es una cosa de papel, usted no es un robot. Usted tiene conciencia y usted sabe que hay órdenes que evidentemente, sin sin necesidad de ser supremamente ilustrado, es evidente que eso no se puede hacer, que eso es ilegal. Entonces, si a usted le están mandando a violar, usted no puede decir que era porque usted le estaba dando la orden o porque usted no sabía. Cualquier persona sabe que violar no está bien. Y que eso no tiene nada que ver con ninguna función suya como soldado. En consecuencia, usted no podrá elevar la causal de ausencia de responsabilidad de la obediencia legítima en esas situaciones. Profe, entonces, ¿en cuáles sí? ¿En cuáles sí puedo? Pues si, por ejemplo, a mí estoy dentro del CTI, por decir algo, y me dan una orden de captura, una orden de registro de allanamiento, perdón, contra un bien, y me dicen que en ese lugar tienen a una persona secuestrada. Me la da el fiscal y yo voy y cumplo la orden, efectivamente, y cumplo la obediencia, y encuentro allí a una mujer y la saco y la libero, y resulta que cuando se inicia la investigación se logra establecer que la orden no era legítima. ¿Por qué? Porque resulta que el fiscal expidió la orden, pero porque sabía que en esa casa estaba la mujer del que se le había volado con el mozo, y mandó al CTI a recuperar a la mujer. Yo, como miembro del CTI, fui engañado porque pensé que era una orden legítima porque el fiscal tiene la facultad para hacerlo, es la autoridad competente. Yo obedecí una orden porque él me dijo y me hizo entender que allí había una persona secuestrada. Yo no podré responder entonces eventualmente por lo que haya ocurrido ilícitamente en ese lugar. Por ejemplo, que yo, de hecho, cogí a una mujer a la fuerza y la saqué de una habitación pensando que estaba secuestrada, que rompió una puerta, daño en bien ajeno, una ventana y quién sabe qué más, y hasta que de pronto le zampé un golpe al señor que intentó defender a la mujer porque yo entendí que se estaba resistiendo al arresto. ¿Ves? En esos casos la obediencia legítima sí se puede practicar. Ahora, causal número 5. Cuando se obra el legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Esto tiene que ver, en principio, con las funciones propias de un cargo. En principio, ninguna persona puede privar de la libertad a otra. ¿Por qué? Porque eso sería un secuestro. Pero un juez de la República con categoría de juez de control de garantías o de juez de circuito, juez penales, sí puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es una función propia de su cargo. Y lo puede hacer siempre y cuando estén llenos los requisitos de orden legal para hacerlo. Pero también lo puede hacer mediante una actividad lícita. ¿Qué es una actividad lícita? Cuando yo tengo permiso para delinquir con una llamada actividad lícita. En principio,
por ejemplo, hay unas sustancias de carácter controlado en el país. ¿Por qué son controladas? Primero, porque son altamente peligrosas y en segundo lugar, porque son sustancias utilizadas para el procesamiento de narcóticos. Entonces, ¿qué se hace? Se dice, no, mire, usted puede utilizar, por decir algo, X cantidad de ácido muriático. El ácido muriático lo venden en cualquier lugar, pero de más de tantas cantidades no se puede llevar. Pero hay empresas que se los permiten. ¿Por qué? Porque están bajo una actividad de carácter lícita y cuentan con un permiso especial para poder portar esa cantidad de sustancia que está prohibida. Cuando sobre el legítimo ejercicio de un derecho, volvemos al asunto de las posibilidades del derecho de corrección de los padres sobre los hijos. ¿Tienen alguna duda hasta ahí, doctores queridos? Porque si no tienen dudas, ya saben lo que pasa. Caso. Ok, maravilloso. Entonces, aprovechando que no tienen dudas, vamos a repasar las causales de ausencia de responsabilidad en un caso y lo van a resolver leyendo una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Doctora Erika Chacón, ¿me escuchas? Sí, doctora. Erika, cuéntame una cosa. ¿Ustedes saben qué es el vínculo atenuado, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable? No, ¿No lo vieron? no creo, no sé, me suena que no. Listo. ¿Alguien sabe qué es eso, doctores? Vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable. Señora. Maravilloso. Eso quiere decir que hoy van a aprender algo nuevo. Listo. El caso va a ser el siguiente. Todos están conectados al WhatsApp, entonces les voy a enviar el caso y les voy a enviar una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para que lo resuelvan. Son las 7:27. La jurisprudencia tiene 10 hojas, no creo que se demoren demasiado leyéndola. Y van a analizar ese caso y tienen 10 minutos, es decir, hasta las 7:37 para contestar el caso. Lo vamos a hacer contestando en clase. Quien lo tenga bien queda exonerado del parcial. Quien no, pues no. ¿Listo? Les envío entonces al WhatsApp porque la función de compartir pantalla no me está dejando. ¿Listo? Entonces, a ver, el caso. Listo. Ahí va. Ahí está la jurisprudencia y está el caso. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que determinar, primero, si en ese caso estamos ante alguna causal de ausencia de responsabilidad o no, de las que hemos visto hasta ahora. Y en segundo lugar, si es posible rescatar la prueba, como les dicen ahí, o sea, salvar la prueba del proceso de la incautación de la bomba y de la captura de Juan. Son las 7:28, tienen hasta las 7:38 para leer la jurisprudencia, que son 10 hojitas, y solucionar el caso. No van a enviar nada a ningún lado, solamente participan y ya. ¿Listo?
¿Listo, doctores? Los escucho. ¿Quién quiere participar? De hecho, no fue una sentencia, sino fueron como 4, pero son extractos jurisprudenciales, así que los escucho. ¿Quién quiere participar para resolver el caso? ¿Nadie? ¿Los cojo al azar? ¿O no han acabado, doctores? Doctora, si nos puede por favor regalar 5 minuticos más para poder participar. Es que se nos acaba el tiempo. Les doy 3 minutos más, ¿vale? Sí, señora, muchas gracias. Ok. Doctores, hagamos una cosa. Estudienlo tranquilo y hablamos mañana. ¿Les parece? Ok, doctora, muchas gracias. Listo, En eso doctor. le echamos Tranquilos. Cuídense. Bendiciones y hasta Bueno. luego. Bueno. Gracias, profe. Gracias, doctora. Ay.